Recuerdo la primera vez que me ofrecieron un ascenso en el trabajo. Era un proyecto grande, con un equipo nuevo y responsabilidades que nunca había asumido antes. Al principio pensé que habían cometido un error, que había algo que no sabían sobre mí. Pero, ¿cómo era posible que me eligieran a mí cuando había otros más capacitados? Cada día me despertaba con la sensación de que en cualquier momento me descubrirían y mi carrera, tal como la conocía, llegaría a su fin. Pasé noches sin dormir, cuestionando cada decisión que había tomado y cada paso que había dado para llegar hasta allí. Sentía que todo era fruto de la suerte o que simplemente había estado en el lugar correcto en el momento correcto. Lo que no sabía entonces es que estaba experimentando lo que se conoce como el síndrome del impostor, una sensación que afecta a muchas personas en distintos momentos de sus vidas. Pero, ¿qué es exactamente el síndrome del impostor? ¿Por qué ocurre y cómo podemos lidiar con él? Hoy vamos a explorar estas preguntas y más para entender este fenómeno que, aunque común, muchas veces se sufre en silencio. ¿Qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor no es un diagnóstico oficial, sino más bien un fenómeno psicológico, donde las personas se sienten inadecuadas a pesar de evidencias objetivas de su competencia. Es la creencia persistente de que uno no merece su éxito y que eventualmente los demás descubrirían que uno es un fraude. ¿Y por qué ocurre el síndrome del impostor? El síndrome del impostor puede estar influenciado por varios factores, como el entorno familiar, las expectativas sociales, las experiencias personales. Crecer en un entorno donde el éxito es sobrevalorado o donde se reciben mensajes contradictorios sobre el éxito y la humildad puede sembrar las semillas de este síndrome. En ambientes de alta presión, como en las industrias tecnológicas o académicas, donde el éxito se mide constantemente y las comparaciones son inevitables, el síndrome del impostor puede florecer. La cultura del perfeccionismo y la competitividad exacerbada también contribuyen a este fenómeno. Ejemplo: un joven profesional que entra a trabajar en una empresa prestigiosa puede sentirse constantemente bajo la lupa, comparándose con colegas más experimentados y dudando de su capacidad, a pesar de haber sido seleccionado por su talento. ¿Quiénes son más propensos a experimentar el síndrome del impostor? ¿Quiénes son más propensos a experimentar el síndrome del impostor? Si bien cualquier persona puede experimentar el síndrome del impostor, ciertos grupos demográficos son más vulnerables. Esto incluye mujeres, minorías étnicas, personas en campos dominados por el género opuesto, y aquellos que son los primeros en su familia en alcanzar altos niveles de educación o éxito profesional. Las personas que se enfrentan a barreras sistemáticas o que son pioneras en sus campos pueden sentirse más presionadas a demostrar su valía, lo que puede desencadenar sentimientos de impostura. Además, las personas que han internalizado estereotipos negativos sobre su grupo de pertenencia son más propensas a dudar de su competencia. Vamos a imaginar a una mujer en una posición de liderazgo en una industria dominada por hombres. Ella puede sentir que se debe trabajar el doble para ser tomada en serio, lo que refuerza la creencia de que su éxito no es merecido. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome del impostor? Los síntomas del síndrome del impostor pueden variar, pero comúnmente incluyen la autodeuda persistente, la falta de confianza en las propias habilidades, el miedo a ser descubierto como un fraude y a la atribución de los logros a factores externos como la suerte. Este síndrome puede llevar a una serie de problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión y el agotamiento. La constante necesidad de probarse a uno mismo puede resultar en un ciclo de trabajo excesivo seguido de agotamiento. ¿Qué impacto tiene el síndrome del impostor en nuestra vida diaria? Puede limitar el crecimiento profesional al hacer que las personas eviten asumir nuevos desafíos o roles de liderazgo por miedo a fallar. También puede conducir a una constante autocrítica, que puede disminuir la satisfacción laboral y aumentar el riesgo de agotamiento. En el ámbito personal, este síndrome puede afectar la forma en la que uno se relaciona con los demás, creando una barrera emocional que impide compartir los logros o pedir apoyo. Puede llevar a la sensación de aislamiento, ya que la persona cree que es la única que se siente de esta manera. Imagínate esto: una persona que debido al síndrome del impostor
evita postularse para un ascenso porque teme a no estar a la altura, o que minimiza constantemente sus logros frente a amigos y familiares. ¿Cómo podemos superar el síndrome del impostor? Reconocer y validar los sentimientos es el primer paso para superar este síndrome. También hay que reconocer que estos sentimientos son comunes y no necesariamente reflejan la realidad. Hablar abiertamente sobre ellos con una persona de confianza puede ser de un gran alivio. Podemos también realizar algunas prácticas para fortalecer la autoestima. Por ejemplo, mantener un diario de logros, practicar la autocompasión y aprender a aceptar los elogios son algunas estrategias útiles para combatir el síndrome del impostor. Es importante recordar que nadie es perfecto y que todos cometen errores. También podemos buscar apoyo profesional. En algunos casos puede ser útil buscar la ayuda de un terapeuta o coach, especialmente si los sentimientos de impostura están afectando significativamente la vida diaria. Una técnica práctica es realizar la reconstructuración cognitiva, que consiste en desafiar los pensamientos negativos automáticos y reemplazarlos con afirmaciones más realistas sobre uno mismo. ¿Cómo podemos apoyar a otros que sufren del síndrome del impostor? Hay que crear un entorno de apoyo en el lugar de trabajo o en los entornos educativos. Esto es fundamental para fomentar una cultura de apoyo, donde se reconozcan los logros de todos y se promueva el trabajo en equipo. El feedback positivo y constructivo puede ayudar a reducir los sentimientos de impostura en los demás. Algo que también podemos hacer es educar sobre el síndrome del impostor. Aumentar la conciencia sobre este fenómeno y hablar abiertamente sobre él puede ayudar a desmitificarlo y reducir su impacto. Hay muchas organizaciones que ofrecen talleres o charlas sobre este mismo tema. Vamos a poner un ejemplo sobre un líder que reconoce públicamente sus propias luchas con el síndrome del impostor. Él puede ayudar a normalizar la experiencia y a crear un ambiente donde los empleados se sientan más cómodos compartiendo sus sentimientos. Vamos a volver a mi historia, la de un principio. Con el tiempo me di cuenta que ese miedo a ser descubierto como un fraude no era más que una ilusión. Empecé a hablar con personas de confianza sobre mis sentimientos y descubrí que no estaba solo. Muchos de mis colegas también habían sentido lo mismo en algún punto. A partir de ahí, decidí enfocarme en reconocer mis logros, aceptar los elogios con gratitud y dejar de compararme con los demás. Si alguna vez te has sentido así, te invito a que hagas lo mismo. Habla sobre tus sentimientos, busca apoyo y recuerda que no estás solo. Reconoce que tus éxitos son tuyos y que mereces estar donde estás. El primer paso para vencer el síndrome del impostor es aceptar que no eres un impostor, sino un merecedor de tu propio éxito. Hemos llegado al final. Recuerda, si este video te ha gustado, deja un like, suscríbete y juntos aprendemos.